Buenas tardes a todos y todas. Nosotros vamos ahora a presentar a los ponentes, van a hacer una exposición cada uno y luego al final vamos a pedir si quieren hacer preguntas o comentarios. En primer lugar le doy la palabra a Gabriela Alegre, es presidenta de la Asociación Civil Buena Memoria, integrante del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos en el ente público Espacio para la Memoria de la ex-ESMA. Fue subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2005, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015 y directora nacional de formación de la Secretaría de Derechos Humanos entre 2019 y 2023. Como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, Gabriela tuvo un rol clave tanto en la creación del Parque de la Memoria como en la transformación de la ESMA en un espacio de memoria. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nada, heroica la posibilidad de que estemos todos acá con el frío que hace en este parque en un día como hoy. Pero bueno, primero lo voy a corregir a Coco porque mi rol fundamental fue como miembro de un organismo de derechos humanos, Buena Memoria, no como funcionaria, también como funcionaria, pero yo, mi vida política, militante y laboral en los últimos 26 años, 27 años ya, siempre tuvo que ver con este doble rol que yo empecé a asumir desde casi el primer momento, de militante, como lo fui toda la vida, pero además de poder asumir roles de coordinación y de gestión en los temas de derechos humanos, y en eso sigo. Por suerte, toda esa experiencia acumulada he encontrado lugares donde seguir poniéndola. Nada, el tema, la construcción más actual no podría ser, la construcción de los consensos del nunca más. Y bueno, nada, primero hacer un poco de historia, ¿no? Como pensar cómo los hicimos, cómo nuestro país logró esto. Y en primer lugar yo parto de una afirmación que es que a pesar de lo que estamos, hoy es muy difícil tener respuestas, tener alguna idea de lo que puede llegar a pasar a futuro, pero yo creo que el primer convencimiento que todos nosotros debemos tener, que el consenso del nunca más está vigente. Está vigente, haga lo que haga este gobierno y haga lo que hagan los electorados que terminen cambiando las personas que están en manos de los poderes ejecutivos. Eso para mí es lo primero, digamos, a pesar de todo lo que nos quieren instalar, de todo lo que nos van a seguir haciendo, hay que tener en claro que esos consensos son consensos construidos desde un lugar de la sociedad que difícilmente pueda modificarse, porque modificar eso sería que la sociedad se está autodestruyendo. Acá está Rafecas, que tanto ha hecho por el Holocausto, en un primer lugar, y además mucho ha hecho también por toda nuestra historia de los crímenes del terrorismo de Estado, pero uno piensa, el consenso del Holocausto es muy difícil de desarmar. Hay negacionismos en los países europeos, pero hay algo en la gravedad de los crímenes que cometieron, y ahí empiezo con lo primero que yo pienso al respecto de por qué la Argentina pudo construir este consenso, por qué nuestro país pudo construir este consenso, y tiene que ver también por culpa de ellos, por culpa de los criminales. Siempre cuando yo algunas veces charlo con personas de Brasil, con quien tengo mucha relación, o con otros países del Mercosur, preguntan, ¿por qué ustedes pudieron? Y digo, primero pudimos porque ellos fueron mucho más brutales, entonces era mucho más difícil de ocultar, era mucho más difícil no reaccionar, y también, bueno, hubo, por supuesto, idas y vueltas, pero bueno, había algo, esa herida abierta que ellos produjeron en nuestra sociedad, tenía que seguir abierta y sigue abierta, y seguimos trabajando por eso, y eso es lo que hizo posible la construcción de ese consenso. Digo herida abierta porque estoy en el Parque de la Memoria, y la primera idea que tuvimos cuando se hizo el proyecto arquitectónico del monumento fue que era una herida en el parque, por donde pusimos los nombres de los detenidos, desaparecidos y asesinados. Y entonces pensaba, si uno hace un poco de historia, estos consensos no existieron siempre, empezaron a formarse durante la misma dictadura militar, a través de las distintas oposiciones que se fueron generando y las distintas denuncias que se fueron generando a los crímenes que se estaban cometiendo.
ahí se gestaron los organismos de derechos humanos, que no siempre fueron bien vistos, todos recordamos que eran las locas, que eran las... que hasta los propios compañeros, digamos, teníamos que... Yo como compañera de los hijos desaparecidos de esas madres, tampoco tenía muy claro al principio si estaba bien lo que hacían. Digamos, hubo un tiempo para generar que las madres eran realmente las personas que iban a ser el faro y el motor de toda una lucha. Pero bueno, finalmente, no quiero hacer toda la historia, pero sabemos que llegó la democracia, que la democracia tampoco llegó con ese consenso construido sobre lo que había que hacer con los crímenes, que hubo hitos muy importantes como el juicio de las juntas militares en 1985, como todos vimos últimamente en la película. Hubo un momento donde ese consenso estaba más fuerte, tampoco había consenso de toda la sociedad sobre lo que pasaba, sobre los juicios. Pero bueno, a partir de ahí empezó un movimiento donde hubo una conducción o una vanguardia, que eran los organismos de derechos humanos, que eran los sobrevivientes, las personas que habían estado detenidas desaparecidas, que eran los afectados directos, de alguna manera, los que llevaron adelante esta lucha por la construcción de este consenso. Porque yo creo que ahí hubo una deuda enorme de la política, hubo una deuda muy grande de los medios de comunicación, después hablará Miriam de este tema, pero no fue automática el rechazo a algo tan terrible. Primero había que conocer, como siempre sabemos, la verdad. Digamos, había que saber, digamos, muchos, por supuesto que la mayoría de nuestro pueblo sabía que esto había pasado, pero bueno, fueron esas, digamos, las personas afectadas directamente las que fueron llevando este camino de construcción de este consenso, de que había que es el consenso de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Que digamos, rápidamente tomó esa consigna. Obviamente primero hubo otras, como la aparición con vida, como la cárcel común, perpetua y efectiva, pero hubo momentos, sobre todo a los 20 años del golpe, digamos, cuando ya habían sido producidos las leyes de impunidad, donde ya habían sido producidos los indultos de Menem, y entonces, mirá que vino, qué bien. Hola. Y bueno, nada, hubo ese momento en que siempre nosotros ponemos esa etapa, ese momento a los 20 años, en el año 96, cuando pasan algunas situaciones en las cuales se avanza muchísimo. Todo ese consenso que era lento, que tenía idas y vueltas, que tenía retrocesos, terribles, como haber consagrado la impunidad, como... tiene como una aceptación social mayor, tiene por alguna cosa del contexto político, por alguna cosa del paso del tiempo, por algo que tuvo que ver con que los hijos se volvieron adultos y formaron una agrupación que tuvo un rol muy muy importante en visibilizar quiénes eran los criminales, con sus scratches y sus primeras acciones. Tuvo que ver con que hubo un milico, Silingo, que le contó a Horacio Berbisque que los vuelos existían de verdad, que hubo un primer testimonio fuerte. Y tuvo que ver con que a los 20 años hubo una marcha enorme, después de bastante tiempo hubo una marcha enorme a la Plaza de Mayo, donde a partir de ahí todas las marchas por suerte han sido muy muy numerosas, pero bueno, y empezó, era un contexto político especial, se estaba yendo un gobierno neoliberal, estaba fracasando ese gobierno, se estaban construyendo iniciativas progresistas de distinto tipo, con el Frente Grande, la Alianza, el peronismo, había quienes querían salir de ese momento, la renovación, bueno, distintos procesos políticos, y los organismos que seguían diciendo, y los sobrevivientes que seguían diciendo, esta historia todavía, esta historia le debemos mucho. Y yo creo que todos estos proyectos, que son la construcción de la memoria territorial, digamos, la construcción de la memoria en ladrillo, la construcción de la memoria permanente, digamos, estos proyectos que tienen que ver tanto con lo cultural como el Parque de la Memoria, la recuperación de los sitios, de los espacios de memoria, de lo que fueron los centros clandestinos, tiene que ver con ese momento y tiene que ver con que por primera vez había algo que los estados, que los legisladores, que
que la política partidaria que tanto le debía a los detenidos desaparecidos, porque tan mal había actuado durante esos años de democracia, empezó a encontrar algunos caminos para hacer algo. Entonces, cuando algunos preguntan, pero ¿cómo hicieron? ¿Cómo lograron que la ciudad de Buenos Aires tuviera una votación en el año 1998, en junio de 1998, se votara hacer un parque de la memoria, donde estuvieran un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, donde estuvieran los nombres de todos los detenidos, desaparecidos y asesinados? ¿Cómo lograron ese consenso en una legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que tenía gente de nueva dirigencia, que tenía gente del peronismo menemista, que tenía gente del Frente Grande, tenía gente de las radicales, tenía gente muy variada, gente con mucho nivel político, distinto del que tenemos por ahí en algún momento, porque había personajes como Zaffaroni, como Marto Gianarte, como Alicia Pierini, como de los distintos sectores, y todos ellos a favor de que hiciéramos lo que hicimos. Todos, ninguno, muy pocos tuvieron la cara de poder decir no apoyamos. Y yo en algún momento, y es algo que hemos reflexionado también, era la deuda que la política tenía con lo que no habían hecho con sus compañeros, porque los políticos en ese momento tenían la edad de las personas que habían sido secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas, y no habían sido capaces de construir nada que tuviera que ver con la justicia, que tuviera que ver. Y para mí ese es el primer paso, porque esos proyectos que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con los espacios, con los homenajes sobre todo en los territorios, tanto por la recuperación de los ex centros clandestinos, como también por estos homenajes, por las placas, por las baldosas, por el parque, por los homenajes, por una ley que hubo en la ciudad, que cada escuela de la ciudad tenía que tener, no la cumple nadie, pero que cada escuela de la ciudad tiene que tener una placa por ley donde estén recordados sus detenidos, desaparecidos y asesinados. Para mí todo eso fue lo que generó el consenso que después pudo tomar Néstor Kirchner, que la ve cuando asume la presidencia, y que fue de construir entonces el fin de la impunidad, con la aprobación, la nulidad, alguien lo tenía que hacer, alguien tenía que darle la orden al Congreso de la Nación, porque así funciona la política, porque los partidos políticos tienen jefes y conductores que tienen que poder acordar cuáles son las leyes que se van a aprobar, y así algo que se venía gestando, por supuesto, que hubo proyectos anteriores al que finalmente es aprobado, como el de Patricia Walsh y distintas otras, pero bueno, finalmente se puede consagrar el fin de la impunidad y empezar con los juicios. Pero bueno, ¿cómo construir ese consenso? Yo creo que lo primero para construir ese consenso es tener un objetivo claro, para mí, yo no creo en eso, acordemos 5 o 6 puntos, me parece que hay algo que todos tenemos que saber que hay que hacer, y en este caso era la memoria, la verdad y la justicia, era decir, acá en este país pasó algo que es verdad, en este país hay que juzgar esos crímenes, y en este país debemos hacer memoria para que no vuelva a pasar. Esos crímenes eran lo que había que denunciar, eso era lo que había que... Y era eso, no hacía falta ponernos de acuerdo en muchas otras cosas para construir eso. Y bueno, y así fue posible. No quiero extenderme mucho más porque yo podría hablarles 3 horas más y me pongo a contar la historia. Pero bueno, después de eso, o casi al mismo tiempo que la construcción del parque, vinieron la recuperación de los centros clandestinos y vino el acto simbólicamente tan importante de recuperación de la ESMA el 24 de marzo del 2004. Y bueno, y todo eso también tuvo sería muy interesante pensar cómo construimos, primero quise ir hacia cómo la sociedad construyó un consenso, ¿no? Pero también después había que llevar adelante todos estos proyectos y también había distintas opiniones, y yo creo que, por ejemplo, para mí, el parque, que tuvo mucho debate, que tuvo mucha participación legislativa, que tuvo, participación de otros actores que no eran solo los organismos de derechos humanos, o los sobrevivientes, tuvo un primer momento de rechazo de algunos sectores. Los sobrevivientes, los ex detenidos no querían, los hijos no querían, las madres de Eve Bonafini no querían. Pero fue, una vez que esos se alejaron del proyecto porque no querían estar, no fue tan difícil construir el consenso de lo que queríamos. Teníamos claro un parque con los nombres. ¿Cuáles eran los nombres? Todos, los asesinados. Había un debate, son víctimas, son combatientes, son ex
no sé, son luchadores populares, bueno, había todo un debate sobre cómo llamarlos, pero bueno, todo eso se fue saldando y todo eso está expresado en este parque. Había un consenso de que la cultura, que el arte debía ser parte, que debía estar al lado del río, porque había que homenajear a las víctimas que ahí habían tirado. Todo eso se fue construyendo muy fácilmente. La ESMA fue mucho más difícil para mí. La ESMA, porque me parece que había mucha más emocionalidad comprometida, porque al ser los sobrevivientes los que estaban al frente de poder construir ese consenso, también fue más difícil, digamos, y también hubo mucho más rechazo. Todavía hay personas que no pueden ni pisarla, hay personas que rechazan lo que fue hecho. Fue otro momento político, fue un momento donde, bueno, se podían tomar decisiones en estos temas y había recursos y bueno, y hoy la ESMA es lo que tenemos, pero para mí es el lugar más importante que va a garantizar la ESMA y todos los sitios de memoria que existan en nuestro país, y este parque son los lugares que van a garantizar la continuidad de la memoria, son los lugares que van a garantizar que esta historia no se olvide, son los lugares que van a hacer la memoria de aquellas mujeres y hombres que construyeron este consenso, que van a ser esos lugares, el edificio de las madres en la ESMA, el edificio de los hijos en la ESMA, que por suerte tienen más tiempo de vida por delante, pero el edificio de las abuelas, el edificio de los familiares de detenidos desaparecidos, son el lugar que va a quedar en nuestra sociedad, porque no sé las sedes de los organismos dónde van a terminar estando cuando no haya más recursos para que estos organismos existan, pero ese lugar que el Estado argentino decidió que sea el lugar en el que se recuerde, que sea el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, donde se recuerde y se haga memoria y se haga justicia y se archiven todos los documentos y se sepa todo lo que pasó en este país con los crímenes que se cometieron, tiene que seguir vigente, y hay leyes que lo garantizan, y está el trabajo que hicieron en UNESCO para que el mundo lo reconozca, y eso es lo que nosotros tenemos que defender a toda costa. Que hoy están queriéndolo poner en peligro, hoy estamos en un momento muy difícil porque sabemos que van a despedir a muchos de nuestros compañeros trabajadores, que son algunas de esas personas que empezaron a trabajar conmigo en el año 97, 98, cuando empezamos con estos proyectos. Eso es lo más triste. Hay personas, hay compañeros que empezaron en el Atlético cuando fuimos a hacer el primer pozo para saber dónde estaba el centro clandestino, y a esos compañeros los están queriendo despedir. Todavía no tenemos seguridad, todavía no están firmadas las resoluciones, pero sabemos que esto es inminente y es el primer ataque fuerte que nos están haciendo para debilitarnos, para vaciarnos, y bueno, por suerte tenemos un andamiaje legal. Yo siempre digo, estamos más o menos tranquilos en la ESMA, y en los centros clandestinos yo creo que también, porque hay leyes que nos amparan, porque somos entes interjurisdiccionales, donde para voltearnos tienen que derogar leyes de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que derogar leyes nacionales, tienen que desconocer el apoyo internacional del Mercosur, de las Naciones Unidas, de la OEA que nosotros tenemos, tienen que desconocer que hay fallos judiciales y causas judiciales abiertas en las cuales todavía tenemos defensa y podemos acudir. Pero es obvio que no hay más un interés del Estado en promover que estas cosas, que nuestros lugares sigan existiendo. Entonces, bueno, es un momento muy difícil, pero es un momento para no olvidar cómo nacimos, es un momento para saber que fuimos capaces de ese consenso cuando nos habían dado la espalda de todas las maneras posibles. Entonces, bueno, nada, yo siempre quiero tener un discurso esperanzador y pensar que va a ser posible, que esto va a pasar. A veces tenemos problemas en hablar de esto porque están pasando cosas tan graves con personas que no comen, con personas que no tienen cómo llegar a fin de mes, con personas que se quedan sin trabajo, que a veces nos cuesta decir nuestro problema de la memoria, pero nosotros sabemos que una sociedad justa se construye sobre estos valores, y por estos valores vamos a seguir peleando. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a dar la palabra ahora a Miriam Lewin, es periodista de investigación y sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención, Virrey Ceballos, de Inteligencia de la Fuerza Aérea, y la ESMA. Fue testigo y querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad, entre ellos en el juicio a las juntas militares en 1985. Trabajó en radio y televisión, y sus investigaciones tuvieron
repercusión nacional e internacional y consecuencias judiciales. Entre estas, varias sobre abuso sexual eclesiástico, corrupción y la localización de los aviones de la Prefectura Naval que participaron en los vuelos de la muerte y la identificación de sus pilotos. Es coautora con Olga Warnat de Putas y Guerrilleras sobre la violencia sexual en los centros clandestinos y de Ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA. Hay además una muestra de Tamara Greenberg en el Parque de la Memoria, en esta sala, que se basa en una investigación de Miriam. Bueno, en principio quiero señalar que hay una voluntad expresa y manifiesta de este gobierno de desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia. Que estamos asistiendo a un ataque a estas políticas que convirtieron a Argentina en un faro mundial. Me consta, porque fui a un seminario de justicia transicional en Kabul, en Afganistán, y los delegados de todos los países sabían lo que se estaba haciendo en la Argentina, e incluso se interesaron los delegados sudafricanos, un abogado que había trabajado con Nelson Mandela, que hablaba de la reconciliación, y yo le dije, en mi país no hay reconciliación antes que justicia, y él me reconoció que no les estaba funcionando, y no le funcionó, claramente no le funcionó. Me parece que este señalamiento que hacen propio algunos medios de comunicación acerca de que es necesario una memoria completa, no da cuenta de que ellos tuvieron la oportunidad de llevar ante los tribunales a las personas integrantes de los grupos de izquierda, de los grupos insurgentes, que habían cometido delitos. En lugar de llevarlos ante la justicia, eligieron otro camino, el camino del terrorismo de Estado, en el que se los secuestró, se los torturó, se los desapropió de bienes materiales y de sus hijos e hijas, se los arrojó a las profundidades del océano en los vuelos de la muerte, y en el caso de las personas que tuvieron, entre comillas, la suerte de ir por los canales legales y terminaron en cárceles, seleccionaron algunos y como metodología aleccionadora asesinaron a sus madres. Yo conozco por lo menos 3 casos. Dante Ullo, Alberto Elizalde Leal y Eduardo Anguita. El nivel de crueldad que ejercieron les quita el derecho de reclamar justicia ahora, a mi entender. Tuvieron su oportunidad y la perdieron. Pero bueno, yo no vine a hablar de esto. Vine sí a señalar que el movimiento de derechos humanos ha perdido a varias personas valiosas en las últimas semanas. Por ejemplo, Norita Cortiñas, Rita Boitano y 2 sobrevivientes de la ESMA, Marta Álvarez y Alfredo Busalino. Más allá de las evaluaciones que seguramente algunos compañeros y compañeras hacen de la conducta de Alfredo concretamente dentro del centro clandestino de detención, Alfredo declaró y cooperó con antropólogos forenses que desde el primer momento le dio un espacio a todo aquel sobreviviente o aquella sobreviviente que quisiera cooperar. Sé que fue muy difícil la construcción del sitio de memoria, pero creo que tiene que ser una suerte. No me gusta la utilización de términos bélicos, pero una barricada de resistencia contra esta andanada de ataques. Hay un artículo que yo escribí para la revista Maíz de la carrera de comunicación de la Universidad de La Plata que me parece que tenía que ver con lo que se me propuso, y lo encabeza, esto obviamente fue antes de noviembre, una cita de Cerú Girán de Alicia en el País que dice: enciende los candiles que los brujos piensan envolver a nublarnos el camino, que es lo que están haciendo ahora, ¿no?
Hay juicios paradigmáticos que marcaron hitos, procesos que fueron objeto incluso después de muchos años de interpretaciones y reinterpretaciones y tuvieron ecos duraderos. Fueron analizados y se realizaron en la memoria colectiva, se discutieron y se cuestionaron. Fueron un parteaguas, abordados por la filosofía y la sociología, la psicología, la antropología y la semiología, por la literatura, la plástica, el cine, la dramaturgia y, por supuesto, por los medios de comunicación masivos. Un ejemplo de esto es el juicio de Nuremberg, el proceso que en la ciudad alemana se llevó a cabo desde fines de 1945 contra las principales figuras del Estado y el ejército nazis. Se incluyeron crímenes clasificados contra la humanidad, crímenes de guerra y contra la paz. Los jueces representaban a las potencias vencedoras: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Unión Soviética. Por eso, precisamente, fue posteriormente cuestionado por algunos juristas. Hubo 24 acusados, entre los que estaban Rudolf Hess, Hermann Göring y Joachim von Ribbentrop. Las sentencias variaron de la condena a muerte y la prisión a la absolución. Pero poca gente sabe que el juicio más célebre no fue únicamente uno. Hubo otros juicios que incrementaron la cifra de acusados de 24 a 611. El juicio contra los cómplices empresariales del nacionalsocialismo de los grupos Flick y Farben, el juicio al grupo Krupp, el juicio de los jueces contra la estructura jurídica del Tercer Reich, el juicio de los doctores contra 23 médicos que trabajaron para la esterilización, tortura, eliminación o investigación científica bajo coerción, el proceso contra los promotores de la idea de pureza racial y del proyecto Lebensborn, que promovía el fortalecimiento de la raza aria mediante el secuestro de niños considerados puros en países ocupados y su reasignación con familias alemanas. En total, en Nuremberg se llevó a cabo una docena de juicios. Y sin embargo, a pesar del interés que sus sesiones podían concitar, del dramatismo de los testimonios, su repercusión no alcanzó de manera alguna la del juicio inicial. Desde muchos medios de comunicación no se consideró relevante su cobertura como para ocupar... Perdón, sí, dale, a ver, sí. Su cobertura como para ocupar sostenidamente una primera plana o un espacio audiovisual importante. ¿Significó eso que el genocidio nazi hubiera sido cuestionado? ¿Era esa indiferencia premeditada? En mayor o menor medida, la ideología nazi, indudablemente entonces en retirada, todavía anidaba sin embargo en muchos medios europeos, que habían mostrado simpatía abierta o tibieza cómplice con el Tercer Reich. Hay cierto sentido de noticiabilidad que rechaza y excluye la repetición de temáticas análogas. Cuando algo se reedita, deja de sorprender, de llamar la atención. Hay un efecto de saturación, de anestesia de las audiencias. Pero ese efecto no es perenne ni irreversible. Como si se sacudieran la modorra después de una siesta prolongada, los medios vuelven a dirigir la atención cuando hay una novedad en un asunto que consideraban agotado, un ángulo nuevo. Un ejemplo claro fue el juicio a Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final en Jerusalén. Porque esa vez era Israel, el Estado judío, que albergaba a una enorme cantidad de sobrevivientes, el que juzgaba a un genocida del pueblo hebreo. Habían transcurrido alrededor de 15 años desde Nuremberg. La tensión mediática se manifestó revitalizada, notoria y explosiva. Hay que saber mirar. ¿Qué pasa hoy en la Argentina con los juicios por crímenes de lesa humanidad? Para periodistas afines a las temáticas de derechos humanos y para los medios que se interesan en difundir esa agenda, es un desafío constante realizar su trabajo. Sin embargo, hay oleadas de renovado interés, durante las que todo parece renacer. Tomemos el hito indiscutible del juicio a las juntas, visibilizado nuevamente para las nuevas generaciones que nacieron en democracia en un fenómeno masivo notable, con la reciente película argentina 1985 de Santiago Mitre,
y ojalá con el monumental documental de Ulises de la Orden, un prodigio de la edición de las intervenciones de los testigos en compactas y conmovedoras y vertiginosas 3 horas. La relevancia del juicio en el que por primera vez se juzgó a 9 comandantes de las Fuerzas Armadas responsables de la ruptura del orden institucional y de delitos de lesa humanidad, y la atención mediática de que fue objeto, no pueden compararse con ninguno de los procesos judiciales posteriores. Los medios masivos impresos, después de haber dedicado un amplio centimetraje a cada día de audiencia oral y pública, Editorial Perfil transcribía los testimonios completos en su diario del juicio, un medio creado exclusivamente para la cobertura, abandonaron progresivamente la atención. Para la televisión, las restricciones de cobertura, el impedimento de ingresar con equipamiento propio a la sala, constituyeron un factor de desaliento. La única cámara autorizada que distribuía imágenes no tomaba el rostro de quienes testimoniaban, salvo cuando ingresaban a la sala. Aún así, había ruedas de prensa de quienes tuvieron disposición a hablar con la prensa, con el periodismo al final de cada jornada. El juicio, a pesar de las posteriores leyes de punto final y obediencia debida, finalmente derogadas y declaradas inconstitucionales después de 17 años de impunidad, solo atenuada por los juicios de la verdad, colocó a la Argentina en un lugar de faro a nivel mundial en políticas de justicia. La reanudación de los procesos de lesa humanidad provocó un interés renovado pero transitorio. Algunas figuras con mayor grado de conocimiento público, como el ángel rubio Alfredo Astiz, el cura homicida Christian von Wernick y Echecolás, atrajeron más coberturas, aunque en general discontinuas. En 2021, el monitoreo que de noticieros de canales de aire hace la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es noticia para los noticieros, refleja que solo un 1,4% del total de noticias está dedicado a derechos humanos. En las recomendaciones para la cobertura mediática de la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia de la Defensoría del Público, de la que fue titular hasta hace 5 días, se afirma que resulta fundamental que los medios de comunicación presten especial atención a la cobertura de instancias judiciales, administrativas y legislativas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia. La visualización de un hecho noticiable en los procesos mencionados es un desafío para comunicadores y comunicadoras. La visibilización de esos hechos en los medios disminuye el riesgo de que se repitan. Hay que saber ver, detectar historias de contenido humano que hablan no solamente de represión y de reparación por vía judicial, sino de pasiones universales al más puro estilo shakespeariano. Están ahí manifiestas, aunque no resulten evidentes para todas las miradas. Tiene que haber habilidad para identificarlas y para defenderlas luego ante los editores, y luego producirlas y transmitirlas con potencia, aunque con respeto y evitando toda revictimización. Si repasamos la agenda de juicios recientes que han tenido escasa o nula cobertura, detectamos en ellos un sinfín de historias con enorme potencial. Enumeramos solamente 3. El drama del enfrentamiento entre 2 hermanos, uno militante y otro represor, los Donda, uno acusado de cómplice del asesinato de su cuñada y de haber promovido la apropiación de su sobrina recién nacida en cautiverio. La angustia y el silencio de un ex soldado que reveló después de décadas haber presenciado cómo un grupo de prisioneros de andar titubeante era conducido a uno de los aviones de los vuelos de la muerte, donde después tuvo que limpiar rastros de sangre. La lucha por justicia de una mujer esclavizada sexualmente por el jefe de un centro clandestino que la dejaba encerrada en un departamento del barrio de Belgrano durante días y que extorsionó a la hermana de la prisionera, abogada recién recibida, para que trabajara en una estructura de apropiación de bienes de personas desaparecidas. En el despacho del jefe de uno de los programas de periodismo de investigación más exitosos de la televisión argentina en los años 2000,
había un cartel en el que se leía sorprender y emocionar. Más de 20 años después, en la era de Internet, 2 estudios académicos demuestran que los contenidos que más se viralizan son los que cumplen con esas 2 premisas. Contenidos con sorpresa y emoción pueden ser autopistas para la desinformación, la llamada fake news, pero también pueden constituir herramientas legítimas para generar conciencia. ¿Por qué, salvo en medios excepcionales como el canal La Retaguardia o en diarios como Página 12, los juicios por crímenes de lesa humanidad no constituyen eventos noticiables? La lógica del mercado comunicacional se impone y genera rechazo en quienes están a cargo de la edición cuando se presupone que los juicios no miden o no generan clics. Pero no se puede ignorar que hay otra razón: un negacionismo en auge, analizado por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si esto no es Auschwitz, sobre el que dice en un reportaje de la revista Nueva Sociedad. Preguntan, como si fuese una interrogación inocente, ¿de verdad son 6 millones? Y contestan, si no lo son, evidentemente usted está mintiendo. Lo mismo sucede en relación con la situación en Argentina con los desaparecidos. Pueden decir, son 30.000, porque si no lo son, usted miente. Es una duda, en definitiva, que se instala para destruir la memoria y aspectos sustanciales de la comunidad democrática que se ha construido fatigosamente luego de la Shoah o luego de la dictadura argentina. Pero este tipo de pregunta por las cifras exactas no solo constituye una forma de negacionismo velada en el en el marco de la duda, sino que es la piedra sobre la que se construye posteriormente una historia alternativa. Aspectos más tibios o embosados del negacionismo son los que se expresan en argumentos referidos a la poca credibilidad de la construcción de la memoria basada en lo recordado por sobrevivientes, cuando no hay otra posibilidad, porque los crímenes no fueron documentados, sino excepcionalmente aún. Y esos documentos pueden haber sido fraguados o contener información falsa. O estén en boca de quienes reclaman una autocrítica de las víctimas, como si los delitos cometidos por estas justificaran que se descargara sobre ellas y sus familias la brutalidad del terrorismo de Estado. También pueden ser identificados en expresiones del tipo, es imposible avanzar si seguimos mirando al pasado. Por eso es de importancia capital la atención mediática a los juicios por delitos contra la humanidad. Mientras testimoniantes y perpetradores estén con vida, se seguirán llevando adelante y son un material de una riqueza incomparable para el fortalecimiento democrático. Luego, desde ya, habrá que idear otras aproximaciones, pero entre tanto constituyen un insumo indispensable e ineludible para la construcción de ciudadanía y un cortafuego para aventuras autoritarias como la que estamos transitando ahora. Gracias. Gracias, Miriam. Vamos a dar la palabra a Daniel Rafecas, es juez federal. Desde hace 20 años investiga los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Es doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires con una tesis doctoral sobre el delito de torturas. Rafecas es consultor académico ad honorem en la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires. Ha dictado conferencias sobre temas relacionados con la Shoah en los Estados Unidos, Francia, España, Israel y en países de América Latina. Su libro, Historia de la Solución Final, una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, condensa 5 años de investigación sobre el tema. Su último libro, publicado en 2022, es Derecho Penal sobre bases constitucionales. Muchas gracias, Coco. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor y un placer estar aquí presente junto con Miriam, con Gabriela, y bueno, muchos otros conocidos, caras amigas, el Zulema, Nati, Miguel, Nora y muchos otros, así que un placer y un honor. Bueno, de mi parte, después de estas dos tan agudas y profundas presentaciones, yo me voy a ocupar de tratar de contarles los consensos que Nunca Más ha venido también generando, consolidando en
en el mundo en el que yo me desenvuelvo, que es el Poder Judicial, el ámbito de los jueces y fiscales federales, de todas las instancias y de todo el país, que, como ya se dijo, desde aproximadamente mediados de los 2000 hasta la actualidad, es decir, en los últimos 20 años, bueno, venimos participando de juicios por los crímenes cometidos en la era del terrorismo de Estado, y entonces, a 20 años de ese momento de reapertura, me parece que es interesante, bueno, compartir aquí qué consensos tenemos hacia el interior de la corporación judicial en esta materia. Y para eso, los resumí en 6 puntos, que los voy a compartir brevemente con ustedes. El primero, y como punto de partida, está claro, y antes de empezar quisiera aclarar que a lo que me voy a referir es, ¿cuál es el universo del cual yo me voy a referir y del cual pertenezco desde hace 20 años? Bueno, somos jueces de instrucción federales de todo el país, desde Río Gallegos hasta Salta y Jujuy, y desde Mendoza hasta Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, es decir, jueces federales de instrucción en todo el país, cámaras federales de apelaciones en todo el país también, tribunales orales federales, que normalmente están radicados en todas las capitales provinciales, obviamente aquí en Buenos Aires y también en lugares del conurbano, por ejemplo San Martín o La Plata, o Junín, y la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal de la nación y tiene 4 salas, y la Corte Suprema de Justicia. A esto y además cada uno de estos tribunales con sus fiscales, los fiscales de primera instancia, los fiscales generales, los fiscales de casación y el procurador general a nivel de la Corte. Todo este universo es al que yo voy a intentar representar aquí en términos de consensos logrados en estos 20 años. El primero está claro, y no es un tema menor, desde una perspectiva así comparada con la región, por ejemplo, o incluso con Occidente, y es el hecho de que hay un enorme consenso, sin fisuras, de que los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad. Y esto que nosotros lo vemos como algo ya ganado, conquistado, no es menor. No hay un solo juez, ni un solo tribunal, ni un solo fiscal que cuestione que los crímenes cometidos en la área del terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad. Es decir, que son imprescriptibles e inamnistiables, ¿no? Y que, por mandato de la comunidad internacional, si son crímenes de lesa humanidad, los fiscales y los jueces tenemos la obligación de remover todos los obstáculos materiales y jurídicos para proveer a las víctimas verdad, justicia, reparación. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el fallo Barrios Altos en 2001 y nuestra Corte Suprema en el año 2005 en el fallo Simón, ¿no? El caso Poblete en la SIC, que había comenzado en 2001 y bueno, llegó a la Corte en 2005. Lo que también está claro en este sentido, y agrego 2 cuestiones más, es la siguiente cuestión que quisiera puntualizar es con relación a la figura de genocidio. La figura de genocidio, en cambio, no ha tenido aceptación, ni ha sido, el Poder Judicial no ha declarado el caso argentino como enmarcado en el concepto de genocidio. Por una cuestión jurídica y por una cuestión simbólica. La cuestión jurídica, a mi juicio ineludible, es que afirmar la definición de genocidio en sentido jurídico atenta contra lo que en el derecho decimos el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un delito de genocidio en la Argentina, podríamos haberlo tenido, pero no lo tenemos, hasta el día de hoy no está tipificado en el Código Penal argentino, la figura de genocidio. Y entonces lo único que tenemos para servirnos es las convenciones internacionales. La Convención de Naciones Unidas de 1948 y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional en 1998. Estas 2 convenciones, que son letra constitucional para nosotros, dicen claramente que los únicos móviles que pueden configurar genocidio en la persecución es por odio racial, étnico, de grupo nacional o religioso. Y quedó marginado los grupos políticos. Esto lo ha dicho ya los máximos tribunales penales del país y
Pero al mismo tiempo yo creo que esto es correcto, porque en estas cuestiones nos jugamos el prestigio nacional e internacional de los procesos, ¿sí? Toda la comunidad internacional está observando a ver cómo se pronuncian los tribunales respecto de estos casos. Esto igual no quiere decir que en el ámbito mediático, político, fuera sociológico, filosófico, hablemos de genocidas, de los genocidios. Esto no tiene nada que ver. Esto se limita estrictamente a que no podemos mencionar en las sentencias judiciales la definición de genocidio para estos casos. Son crímenes de lesa humanidad, no encuadran en la figura jurídica de genocidio. Esto también tiene un enorme consenso hoy en día a través de 30, 40 sentencias ya que han rechazado estos planteos. Pero además está la cuestión simbólica, que hay una buena parte de los sobrevivientes, militantes, organismos representantes de las víctimas que nos dicen, a mí no me representa la figura de genocidio, porque la figura de genocidio pone en segundo lugar o subordina la cuestión de la militancia, y nosotros queremos defender la militancia. El genocidio es hacer desaparecer a un pueblo de raíz, a sus hombres, mujeres, ancianos, niños recién nacidos. Y esto no nos representa, porque aquí hay una persecución por motivos políticos. Así que hay una buena parte de los sobrevivientes que no comparten también esta idea de definir como genocidio el caso argentino. Bueno, esto por otro lado. Y por último también llamarle la atención sobre, ustedes saben que está absolutamente probado, fuera de discusión, que el principal mecanismo de exterminio de víctimas, sobre todo que estaban en los centros clandestinos, sobre todo en la parte de la ribera, ¿no?, con el mar argentino, fueron los vuelos de amor. Esto no voy a decir ninguna novedad, esto está probado ya en muchas sentencias judiciales, incluyendo la del primer cuerpo, la ESMA y muchas otras, y por lo tanto entra en consideración aquí la figura de la desaparición forzada de personas, ¿no? Es decir, el crimen que se comete a través de la metodología, por ejemplo, de los vuelos de la muerte, es el delito de desaparición forzada. No lo tenemos previsto en el Código Penal, no está tipificado. Recién se tipificó en 2011. Obviamente no lo podemos aplicar retroactivamente, ¿no? Bueno, esta cuestión de, entre comillas, caer en la tentación de aún así promover la calificación de desaparición forzada, no ha tenido ninguna expresión en el Poder Judicial. Es otro síntoma de seriedad y de profesionalismo, obviamente, qué bien nos hubiera venido que para ese entonces hubiera una figura de desaparición forzada, no la teníamos prevista, por suerte sí teníamos la figura de torturas, desde 1958, y entonces, bueno, la gran mayoría de las condenas lo son por secuestros, torturas, homicidios, cuando se puede probar, ¿no?, los restos, ubicar los restos de alguna manera, etcétera. Más también los saqueos, los secuestros de niños, las violaciones, etcétera. Los secuestros, claro, la privación legal de la libertad. Sí, exactamente. Exactamente, privación legal de la libertad. Bien, ese es el punto 1. El punto 2, también quiero llamar la atención sobre el hecho de que prácticamente no hay casos en estos 20 años de cientos de procesos judiciales en la Argentina en donde se haya dado cabida de una u otra manera, por un subterfugio, de alguna manera, a los argumentos de las defensas, en estos casos, allí cuando promueven argumentos tales como mi cliente obró bajo una coacción absoluta, mi cliente obró en obediencia, en cumplimiento de órdenes superiores, no tenía otra alternativa. Cuando uno ve en el ámbito comparado, en el ámbito comparado hay muchas fisuras sobre esto. Hay muchos tribunales en el ámbito comparado, en Alemania, en Francia, en Austria, con relación a los crímenes nacionalsocialismos, donde esto, bueno, ahí empieza a haber fisuras, ¿no? Empiezan a admitirse algunos de estos argumentos. No es el caso de la Argentina. Hasta el día de hoy no hay un caso en donde un tribunal le haya hecho lugar, haya dispensado de pena, por ejemplo, a alguien porque no actuó entre la espada y la pared. No existe esto también. Y es decir, que sobre esto también hay un consenso entre fiscales y jueces de que estos argumentos no tienen ninguna cabida en relación a los dispositivos y a los mecanismos y las prácticas del terrorismo de Estado. Punto tercero. Desde el juicio de las juntas militares y a partir de la reanudación de los procesos y hasta el día de hoy,
Está fuera de discusión también, y hay un total consenso en que la dictadura promovió la represión ilegal a partir de un aparato, a partir de construir un aparato clandestino, secreto e ilegal de poder, en el cual concentró todas las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, los servicios penitenciarios, todo el aparato bélico y de seguridad del Estado, poniéndose el antifaz, ¿no? y en un aparato completamente clandestino y criminal, un poco lo que decía Miriam previamente, y desde ese aparato clandestino e ilegal, abiertamente criminal e ilegal, es desde donde se inyecta entonces la violencia masiva que estamos juzgando en los tribunales. Esta cuestión entonces es muy importante porque al dar por verificado, al dar por probado la existencia de un aparato de poder que comienza en la cúspide de las Fuerzas Armadas y termina en los centros clandestinos, en los grupos de tareas, esto nos facilitó la posibilidad a fiscales y después a jueces y tribunales orales de condenar no solo a los ejecutores directos, los miembros de las patotas, los interrogadores, los que trabajaban en los centros clandestinos, sino también a los mandos medios que formaban parte de ese aparato de poder, ¿no? Jefes de área, jefes de subzona, jefes de zona o jefes de cuerpo, Estado Mayor y todos los estados mayores de cada uno de estos ámbitos, mandos medios y mandos altos. Es a través de la comprobación del aparato de poder que la justicia argentina pudo condenar como autores mediatos de estos crímenes a los Echecolás, a los Camps, a los Riveros, a Grafiña, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, y bueno, todos los de la EA, todos los de la Marina, en fin. Esto también goza de enorme consenso. Nadie ha puesto en duda en estos 20 años lo que ya se había firmado y se había dado por probado en el juicio de las justas. Punto cuarto. Si bien el Poder Judicial se tomó su tiempo y demoró más de la cuenta, y esto me incluyo yo también, demoramos algo así como 6 años, finalmente a partir del año 2010 hubo un cambio impactante en la dinámica de los juicios, cuando a partir de un fallo que se dio en Mar del Plata, el fallo Molina, del Tribunal Oral de Mar del Plata, con relación a crímenes cometidos en la base naval de Mar del Plata, y con respecto a un suboficial que había cometido una serie de abusos sexuales graves, a partir de ese fallo de 2010, el Poder Judicial argentino genera un cambio muy radical de la jurisprudencia y comienza a reconocer el particular sufrimiento de las mujeres víctimas del terrorismo de Estado, especialmente en los centros clandestinos, a partir de la calificación por separado de los delitos sexuales, especialmente las violaciones y otros abusos sexuales graves, que hasta ese momento incluíamos dentro de la figura de torturas. Y esto lo que generaba era una invisibilización del particular sufrimiento y los atentados, digamos, a la integridad sexual de las víctimas mujeres en los centros clandestinos. A partir del fallo Molina de 2010 se genera un impactante cambio de 180 grados en la jurisprudencia y hoy tenemos, bueno, no sé, más de 30 sentencias en todo el país que han reconocido y que condenan, además de torturas y secuestros, condenan por delitos sexuales allí cuando estén dadas las condiciones probatorias. Esto también hoy en día goza entonces de enorme consenso. Los juicios de lesa humanidad en la Argentina se realizan con perspectiva de género y visibilizando el particular sufrimiento de las mujeres cautivas. Punto 5. Voy a volver sobre algo que también mencionó Miriam. Y esto quizás es un poco más hipotético de mi parte, o si se quiere una expresión de deseos, pero es una intuición también, que es lo siguiente. Si hay un ámbito en el cual sabemos qué perfil tenían las víctimas del terrorismo de Estado, somos los fiscales y los jueces que venimos trabajando hace 20 años en estos casos. No nos podemos hacer los distraídos. De quiénes eran en concreto las personas de carne y hueso que fueron a parar al aparato clandestino y fueron torturados, desaparecidos, asesinados, etc. Bueno, la enorme mayoría de ellos eran militantes políticos. Es decir,
Bueno, peronismo de base, JUP, JTP, JP, UES, Montoneros, PRT, ERP, Juventud Guevarista, Organización Comunista Poder Obrero, Brigadas Rojas. Este era el punto central de la represión ilegal. Era militante político. Entonces, que si alguien viene ahora a decirnos, a los jueces y fiscales que estamos a cargo de estos procesos y que tenemos jurisdicción sobre estos hechos, no, acá falta la otra campana, hay que jugar a los montoneros, hay que jugar a los del ERP. A nosotros, digamos, los fiscales y los jueces que trabajamos en estos casos, no nos entra este argumento. Porque nosotros sabemos, sin discusión alguna, que a todos estos los persiguieron y los condenaron, como recién describió Miriam. Es decir, la justicia policial, la justicia del Estado autoritario, optó por la vía clandestina y los enjuició y los condenó a penas de tormento, de secuestro, de desaparición forzada, de exilio y de muerte. Todas ilegales, por supuesto. Y por lo tanto, en el ámbito judicial, si alguien, digamos, intenta esbozar que hay que juzgar, la única manera de sostener ese discurso es negando el terrorismo de Estado. Es negando, si negamos el terrorismo de Estado, si ejercemos un discurso negacionista, como si no hubiera pasado, entonces sí, ahí podría cuajar este argumento de que hay que meter. Pero esto es imposible a partir de la masividad de los procesos y de que prácticamente sin excepción todos los fiscales federales, jueces federales, camaristas, participamos de estos procesos y sabemos a ciencia cierta que los que pretenden juzgar ahora están en el fondo del océano, ¿no? Es decir, así que ese argumento, y es por esto, por lo menos esta es una de las razones, uno de los motivos por los cuales hasta el día de hoy, corríjanme si esto no es así, pero no hay una sola manifestación de intento de reapertura en el Poder Judicial. Y yo sinceramente no creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar. Pero, no, por lo menos, seriamente no hay nadie que esté pensando o avanzando en esto. Por lo menos hasta el día de hoy. Bueno, y el último punto es, yo no quiero esquivar un caso concreto que tuvimos hace algunos años. Este caso comienza ya por el año 2009, 2010, que en la causa del primer cuerpo de ejército, en uno de los tantos tramos, ordenamos la detención de una serie de represores que habían operado en el chalet del Hospital Posadas. Entre ellos, de un grupo, algo así como paramilitar, que se hacían llamar el SWAT, había un personaje que se llamaba Muiña, Héctor Rodolfo Muiña. Bueno, Muiña fue detenido con prisión preventiva, procesado, elevado a juicio, condenado por secuestros y torturas, y ese caso fue el que en el año 2017 toma la corte renovada con nuevos integrantes, y bueno, dicta un fallo que efectivamente significaba prácticamente el desmantelamiento y hería de muerte los procesos de juicio y castigo. Porque si ese fallo se consolidaba y se aplicaba a la ley del 2x1 en términos de cómputo de prisión preventiva para todos los detenidos de lesa humanidad, prácticamente nadie iba a quedar en prisión en ese momento. Esto, por supuesto, fue un momento muy negativo, muy oscuro, pero, como todos sabemos, la inmediata reacción del Poder Legislativo, no nos olvidemos de este detalle, se convoca una marcha para 48 horas después a la Plaza de Tribunales, y ese mismo día, a la mañana se aprueban diputados y a la tarde en el Senado una ley desconociendo y de alguna manera sepultando la interpretación que había hecho la Corte de esa ley. Y bueno, después lo que fue la marcha del 2x1, que fue, digamos, yo personalmente creo que es uno de los 3 hitos más importantes en toda la historia de los procesos de memoria, verdad y justicia, junto con el juicio de las juntas y el fallo Simón. Y el tercer hito a este nivel de importancia fue esa marcha
del 2x1 que, bueno, creo que todos y todas acá, creo que a todos, a todas nos sorprendió para bien la masividad, la federalización de esta marcha a mediados del 2017. Incluso yo hablando con Berbisky o con Yonto, ¿no? Y les pregunté expresamente, digo, ¿esperaban esta reacción? No esperábamos este grado de conciencia cívica. Bueno, quiero traer a colación esto porque esa marcha generó un enorme impacto hacia adentro de la corporación judicial. Todo el mundo, desde el último juez de instrucción hasta los jueces de la Corte, leyeron en esa marcha que este tema está fuera de la coyuntura política, está fuera de las discusiones políticas y está totalmente consolidado y forma parte ya del ADN, ¿no?, de la sociedad argentina. Y fíjense que desde ese momento hasta ahora, hasta el día de hoy, los juicios siguen avanzando, por supuesto, con dificultades, con escollos, lentamente, pero siguen avanzando firme en todo el país. Se siguen celebrando audiencias, se siguen elevando juicios. En mi caso personal, yo sigo trabajando como hace 10 años, con el mismo ímpetu, el mismo personal, y sin que advierta de los tribunales superiores ninguna modificación. Es decir, los procesos de enjuiciamiento y castigo hacia dentro del Poder Judicial, por todas estas razones que estamos explicando, y también contaron Gabriela y Miriam, siguen adelante, y bueno, pero sobre la base de todos estos consensos que yo hoy quise compartir con ustedes. En definitiva, está claro también, a partir de lo que se vio en esa marcha y de todos estos consensos generados, hay también un alto consenso dentro del Poder Judicial de que en estos juicios también de alguna manera nos jugamos la consolidación del Estado democrático y al mismo tiempo, digamos, un adiós definitivo a la cultura autoritaria, al Estado autoritario, ¿no? Así que estos temas, esta cuestión es muy importante en ese sentido, y bueno, es algo que hay que defender, ¿no?, con todas las energías. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel y a las expositoras, y los invito ahora, si quieren hacer algún comentario, pregunta. Me decía Flor que seamos breves en esta etapa para no irnos de noche, porque si nos vamos de noche hace mucho frío y es difícil salir de aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ailín Bulentini de Página 12. Tenía dos preguntas. Una que tiene más que ver con lo que decía Gabriela en relación al ataque real que está sufriendo ahora el proceso de memoria, verdad y justicia con los despidos, específicamente con los despidos que de alguna manera podemos entender que paralizarían el trabajo de los sitios y espacios de memoria, por lo menos de los nacionales. Son dos comentarios y después una pregunta que pueden responderse de la misma manera para un tema y otro. Y por otro lado, respecto del Poder Judicial, recién el doctor Rafecas decía, sí, por un lado que efectivamente el proceso de juicios no se interrumpió a lo largo de estos 20 años, pero también, digo, si no tendríamos que tener en cuenta el paso del tiempo, la urgencia en la que está el proceso en este momento, y sí por ahí un dato concreto, que es que este año han comenzado algunos pocos juicios, todos muy breves, muy pequeños, y si eso no significa una interrupción, por un lado, en los hechos concretos, o la no reacción de aportar celeridad al proceso en esta cuestión, digamos, en este momento de la historia, a 20 años. Digo, pero más allá, como una pregunta general, ¿cómo a partir de estos consensos, si bien estos consensos están consolidados, el consenso del nunca más, cómo responder a este nuevo momento político histórico que estamos viviendo, digamos, o cómo estar mejor preparados más que responder para no justamente
correr por detrás de estos ataques, ¿no? Bueno, te contesto primero lo de la situación de los sitios de memoria. Estamos en el momento, no tenemos todavía, digamos, tenemos versiones, tenemos listas que le muestran a los sindicatos, las autoridades del Poder Ejecutivo, del área de la Secretaría o del Ministerio de Justicia. Hubo por ahora, no sé, ustedes ya los periodistas lo deben tener porque circuló en muchos lugares, una nota del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, al ministro de Justicia diciéndole cuáles eran los contratos, artículo 9, que son los que vencerían ayer, y los cuáles eran los que él decía que tenían que continuar, pero ahí deja fuera más de 40 contratos que estarían, digamos, que entonces pasarían a no renovarse. Donde quedarían afuera prácticamente el personal del Atlético, el Olimpo, Virrey Ceballos, muchos de la ESMA, muchas personas del área de archivo, de conservación, que son personas, como yo decía antes cuando me puse muy emocionada, pero realmente son personas que durante estos últimos 20 años han construido un saber, han construido una experiencia. No es que, digamos, así como el juez Rafecas construyó un saber sobre cómo había que llevar adelante los juicios, estas trabajadoras y trabajadores son las personas que saben cómo difundir, cómo promover, cómo conservar, cómo investigar, todo lo que hay que hacer alrededor de un sitio de memoria. Son estas personas las que tienen ese conocimiento y, digamos, ellos van a decir que no están, que están poniendo menos. Yo creo que van a terminar dejando 4 o 5 personas por centro clandestino, por ex centro clandestino, y no van a desmantelar ningún área, porque además hasta ahora no se han animado a presentar una nueva estructura de la Secretaría de Derechos Humanos, donde obviamente ellos tendrían la voluntad de deshacer o desaparecer muchas de las áreas que hoy existen en los temas específicamente relacionados con la memoria. Ellos por eso no han modificado la estructura, esto se continúa. Y lo difícil es la reacción. Acá está bueno que hoy estés acá, Daniel, también, porque tal vez va a haber que tomar alguna reacción a nivel judicial de desproteger aquello que nosotros estamos desde siempre, digamos, desde que se empezó todo este proceso de memoria, digamos, bueno, no sé, pero el amparo solo puede hacerse en el momento que se efectiviza la acción. Entonces, hoy estamos pensando qué se podría hacer. Hay leyes que está la ley de sitios, está las leyes por las cuales se crean estos sitios de memoria en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Está la ley por la cual la ciudad de Buenos Aires le pasa estos sitios a la nación, pero bueno, ninguna protege específicamente a un trabajador. En algunos casos yo creo que sí, la ley que traspasa los sitios, por eso ahí es más del derecho laboral, pero la ley de que traspasa, cuando hicimos el convenio marco, el convenio por el cual, es el segundo convenio, hay 3 convenios, pero el primero es el día 24 de marzo del 2004, el otro es la creación del espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos, el ente público, es la creación del ente público y destinar los edificios de la ESMA a distintas instituciones, organismos. Y el tercer convenio es el convenio por el cual la ciudad de Buenos Aires cede en comodato los centros clandestinos de detención, ex centros de la ciudad de Buenos Aires y el casino de oficiales de la ESMA y los edificios que la ciudad en ese momento tenía en la ESMA. Y también traspasa todo el personal de la ciudad de Buenos Aires que trabajaban en esos lugares, en el Instituto Espacio para la Memoria, que en ese acto se disuelve, y ese personal traspasa, y lo dice en ese convenio ley, con estabilidad laboral, que era el acuerdo entre las dos jurisdicciones, ciudad y nación, era que esos trabajadores pasaban con estabilidad laboral. Y fue todo un trabajo hasta que, bueno, todas esas personas se incorporaron como empleados de la Administración Pública Nacional en distintas modalidades de contratación, porque eran modalidades equivalentes a las que tenían. Algunos eran contratados monotributistas en ciudad, y esos son los que son artículo 9 hoy. Los otros han pasado a planta permanente, los que eran planta permanente y planta transitoria. Es un poco aburrido la burocracia, pero para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y los que pasaron a transitoria se quedaron en transitoria. Pero los que eran contratos, que siempre fue una modalidad de contratación de los estados muy habitual,
terminaron siendo esta modalidad de artículo 9 que no tiene estabilidad, que es un contrato que se va renovando. Tiene más estabilidad que la que tenían en Ciudad, porque ellos no presentan factura, no son monotributistas, pero tienen un contrato precario que cada vez que se termina, que digamos, podría no renovarse sin ninguna otra digamos, reparación hacia el trabajador. Estamos en este marco, estamos tratando de encontrar soluciones, obvio que se va a judicializar. Es terrible que se haya aprobado la ley que se aprobó el miércoles pasado, o el jueves pasado, porque esa ley tira por un montón de derechos laborales, el derecho hoy algo que es habitual a quienes trabajamos en el Estado, que es el estado de protesta, de los sindicatos, tocando el bombo. Hoy podría ser criminalizado, hoy o cuando esta ley esté vigente en pocos días, digamos, podría ser criminalizado porque se tipifica un delito que es el delito de interrumpir la tarea, la labor de los otros mediante una protesta, además de la pérdida de derechos en cuanto al derecho a la huelga y el derecho a reclamar por... Así que bueno, estamos en esa situación muy difícil, vamos a resistirnos, estamos viendo sobre la marcha con qué nos encontramos mañana, estamos muy preocupados en la ESMA. La ESMA está administrada por el ente público, es un ente interjurisdiccional donde estamos los organismos, que yo soy la representante acá con Natalia, que está acá Natalia Ruz. También está el Estado Nacional y está el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre tuvimos un consenso de que en ese lugar no entraban armas. El secretario Baños por primera vez entró armas como para su custodia personal dentro de los edificios, que es cierto que los edificios de la Secretaría de Derechos Humanos, los edificios nacionales, son custodiados por la Policía Federal y esos policías están armados en todos los edificios, digamos. Pero había un consenso de que no se exhibían armas, de que no... Bueno, él lo violó absolutamente y esto ya pasó de que hubo personas armadas en actos de los sindicatos dentro. Estamos muy preocupados con lo que va a pasar el lunes. Algunos organismos estamos convocando a la mañana en la ESMA también para poder apoyar a los trabajadores. Hay un acto en la legislatura, una conferencia a la tarde. Bueno, estamos viendo cómo reaccionar. Pero bueno, vamos a apelar a todo lo que podamos, evidentemente, a judicializar los temas y a defender, porque es cierto, estas personas son parte del patrimonio de estos excentros clandestinos, no son cualquier cosa. Estos trabajadores hacen al funcionamiento de estos lugares y por ahí vamos a intentar ir. Dele lo de los jueces. Sí, hola Elin. A ver, vamos a ponerlo en perspectiva. En el año 2026 se van a cumplir 50 años del golpe. Es decir, nosotros estamos trabajando con relación a sucesos que ocurrieron, bueno, hace casi medio siglo. Esto trae inevitablemente algunas cuestiones aparejadas, que es que se nos mueren los testigos, las víctimas sobrevivientes, también los represores, o que los represores van perdiendo las condiciones mínimas cognitivas, digamos, para seguir un proceso, y esto en todo el mundo es un motivo por el cual hay que apartarlos de los juicios. Esto por un lado. Por el otro, está claro también que después de 20 años, en todo el país, el hecho de que los juicios orales actuales sean menos contundentes, tengan menos protagonistas, sean menos casos y tengan menos represores en el banquillo de los acusados, también es un proceso esperable desde el momento en que, bueno, reitero, en los últimos 20 años, todos aquellos represores que fueron identificados, señalados, llevados a juicio, ya pasaron por la sentencia, ya están condenados, ¿no? Tenemos algo así como 1.200 condenados. Y entonces los que van llegando ahora a juicio son o bien los que quedaron prófugos, que tenían orden de captura y fueron identificados, o los que fueron identificados tardíamente, en fin, por distintas circunstancias, son como los rezagados, ¿no? Y que no participaron como acusados en los juicios previos. Entonces, y esto es un fenómeno que pasa en todo el país. O sea, el batallón de Arsenal en Tucumán, la Perla en Córdoba, la D2 en Rosario, Circuito Vago y Orletti y Vesubio en Buenos Aires, la ESMA. Lógico, los primeros juicios eran multitudinarios. ¿Cuántos hubo en el primer juicio? En el juicio importante, 80 acusados, ¿no? Una cosa. O 65 acusados, ¿no? Bueno, obviamente ahora en los siguientes tramos tienen estas características. Yo no creo que el hecho de que sean juicios de menor envergadura signifique que estamos
aflojando el ritmo o bajando la intensidad. No veo esto. Yo, en lo que tenemos que estar muy atentos, y trazo un paralelismo con lo que estaba contando Gabriela, tenemos que estar muy atentos a ver qué pasa con los contratos, con la cantidad de personal que tenemos asignado a estas tareas. Bueno, hasta hoy esto se mantiene incólume. Es decir, no ha habido un desmantelamiento paralelo dentro del Poder Judicial con relación a los equipos de trabajo que tenemos en fiscalías, en juzgados, en tribunales orales. Y esto de algún modo garantiza la continuidad en la medida que podemos, para tratar de llegar a reconocer a todas las víctimas, llevar a juicio a todos los acusados, de todos los niveles, etc. Claro, esta es otra. Sí, con relación a. Exactamente, sí. Bueno, de vuelta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchos represores están por encima de los 80 años y, bueno, la legislación con relación a esta cuestión, en la Ley de Ejecución Penal 24660 y otra legislación, otras cláusulas que se aplican para el caso, obligan a fiscales y jueces y tribunales a reconocer, dadas estas circunstancias, la continuidad de la detención en domicilio. Es decir, sí, se cumple. De hecho, nosotros tenemos, y en general los represores son lo suficientemente astutos para no violarla, porque en el caso de que la violen, bueno, las consecuencias son graves. Pero en ese sentido, lo que quiero decir es que en general muchos jueces y fiscales, que obviamente también tenemos que atender a estos argumentos, el límite de la justicia del Estado democrático es allí cuando esa detención en una cárcel para una persona de determinada edad y de determinadas condiciones físicas o psicológicas se convierte en un trato cruel que puede generar responsabilidad internacional. Entonces, ese es el límite. No digo que se aplique este estándar en todos los tribunales del país, no lo sé, pero es un proceso también esperable que a medida que pasen los años y las décadas, los porcentajes de detenidos en cárceles bajen y los porcentajes de detenidos en situación domiciliaria aumenten. Eso también forma parte y de hecho nosotros estamos todo el tiempo viendo el ejemplo del caso de Alemania. Es decir, en Alemania en las últimas décadas, no sé si ustedes saben, pero siguen habiendo juicios hasta el día de hoy. Hubo un juicio en Hamburgo hace 2 años, en plena pandemia. Condenaron a un oficial de la CSS, bueno, a prisión domiciliaria, obviamente. Después tuvo el caso Grening, en un pueblo en el norte de Alemania también, 5 años de prisión domiciliaria. El tribunal tuvo que instalarse en el pueblo donde vivía el señor. Y el juicio se llevó adelante en el municipio, en la sede del municipio del pueblo, porque no podía trasladarse este hombre. Entonces la corte dijo, bueno, vamos nosotros al pueblo. Pero era un hombre de 95 años. Bueno, es algo entendible. Lo importante es que, en el caso de Alemania, hasta el día de hoy se sigue procurando verdad y justicia allí cuando encuentran un nazi o un criminal que esté en condiciones de enfrentar un juicio. Yo, no sé si peco de optimista, pero creo que en la justicia argentina tenemos ese mismo norte.